Vaya por delante que este pretende ser un vídeo positivo y tremendamente constructivo, aunque eso sí, vamos a hablar de errores fatales, si queréis, pero siempre intentándole darles la vuelta para sacar, pues eso, las conclusiones que nos permitan situarnos precisamente en la senda del éxito a partir del análisis de aquellos elementos que nos pueden llevar al fracaso, como es esto que comentamos, esto que yo he mencionado, errores fatales, entendiendo por error fatal aquel que por sí mismo, sin nada más, ya te puede llevar, pues eso, al hoyo y a la senda del fracaso, ¿verdad? Pues bien, lo que vamos a hacer es analizar esos 7 errores que yo he identificado en las charlas que en los últimos años he podido tener con personas que tienen experiencia en la oposición preparándola y que en algunos casos pues se han dirigido a mí interesados en que les prepare y que han tenido pues la amabilidad de compartir conmigo sus experiencias en sus años de preparación y de las que yo he podido identificar mediante las conversaciones que hemos tenido, pues cuáles han sido los elementos que de alguna manera han condicionado los resultados que han obtenido en sus años de preparación y que finalmente en algunos casos les han llevado al fracaso, ¿verdad? Porque de otra manera pues no se hubieran dirigido a mí, porque una persona, digamos, que está preparando la oposición y que tiene éxito y consigue plaza, o una persona que está preparando la oposición y que le va muy bien con su preparador o que le va muy bien con su academia, pues no acaba viniendo a mí. Entonces, muchas de las personas que vienen a mí, ya digo, o se inician en la preparación de la oposición o vienen ya con una experiencia que normalmente no es positiva. Entonces a mí eso pues me ha permitido enriquecerme precisamente de sus experiencias y sacar una serie de conclusiones que ya digo, que hoy voy a compartir con vosotros y que también responden, por ejemplo, a una reflexión que yo me hago muchas veces y es, ¿qué les diría yo a estas personas o qué hubieran querido estas personas que se les dijera cuando empezaban precisamente para que no hubieran cometido los errores que finalmente cometieron, ¿verdad? Pues un poquito ese es el objeto o el objetivo, digamos, de este vídeo, ¿vale? Analizar, decir, identificar, explicar, analizar esos errores que en ningún caso debemos cometer por 2 motivos. Porque por sí mismos nos pueden llevar al hoyo, nos pueden llevar al fracaso, cuidado con esto, pero también porque si les damos la vuelta, digamos, y hacemos justo lo contrario de lo que significa el error, probablemente nos vamos a situar en el camino adecuado, en la senda adecuada precisamente para conseguir el objetivo que nos hemos planteado, que es el de conseguir pues nuestra plaza en la agencia tributaria como agentes de Hacienda, ¿verdad? Pues bien, de eso va el vídeo. Y para hacerlo, estos 7 objetivos, estos 7 errores, los he ordenado de menos a más, o de más a menos, según como lo queráis ver, de más evidentes o de más fácilmente identificables o de más conocidos a menos aparentes, a menos, si queréis, menos populares. De manera que los primeros os van a sonar, los primeros errores, vais a decir, bueno, en esto ya había caído, ya lo había pensado, ya era consciente de esto, y a medida que vayamos avanzando veréis que sobre todo los 3 últimos ya no son tan evidentes, son errores que yo he identificado y que cuando los comento con las personas con las que a las que estoy preparando o a las que me estoy planteando preparar y que estemos trabajando, por ejemplo, en la planificación de su preparación, les sorprende, digamos, el planteamiento que les hago desde el punto de vista precisamente de entender que hay determinados errores que no debemos cometer y que por el contrario hay cositas que sí que debemos hacer precisamente para incrementar nuestras probabilidades de éxito, ¿vale? Entonces, primer error, muy típico, muy normal, no tener bien definido un objetivo claro. Y aquí muchos me vais a decir, ostras, Fran, esto aparte de ser una perogrullada, digamos, porque es evidente que cuando inicias un camino, cuando inicias un proyecto como es la preparación de una oposición, es evidente que tienes que tener un objetivo y un objetivo claro. Resulta difícil pensar que haya personas que no lo tengan claro, porque en definitiva el objetivo último que tienes es conseguir la plaza. Entonces, toda persona, digamos, todo aquel que se presenta a una oposición, tiene claro el objetivo de conseguir la plaza. Cuando yo digo que no se tiene definido un objetivo claro, a lo que me refiero es que ese objetivo tiene que ser muy concreto, tiene que ser muy específico, tiene que estar muy bien definido
tiene que ser relevante, tiene que importar. Pensad que vosotros en una oposición, y esto lo comentaré después, y es uno de los errores, digamos, que también que he dejado para el final, que son de esos, digamos, que no son tan evidentes, ¿verdad? Pero tenéis que pensar, digamos, que cuando vais a presentaros a la oposición y vais a hacer el examen, el día del examen, en la misma sala del examen vais a estar con gente que se juega mucho. Estáis compitiendo con gente que se juega mucho. Para los que, digamos, la oposición o aprobar la oposición es realmente importante. Entonces, si el objetivo no lo tenéis claramente identificado y no es muy relevante, y no es extraordinariamente relevante, vais a estar en una situación de desventaja respecto a aquellas personas para las que realmente aprobar la oposición es muy, muy, muy importante. Entonces, ya digo, tener un objetivo claro, bien definido, concreto, bien determinado, que sea conseguible, evidentemente, y que sea relevante para vosotros, es uno de los factores clave de éxito que, por sí mismo, si no lo tienes bien contemplado, es posible que te desvíe completamente en un momento determinado de la senda del camino y que te haga encallar precisamente en el rumbo que has decidido seguir precisamente para conseguir tu plaza en la administración tributaria. De manera que tener bien claro, bien definido un objetivo es un requisito fundamental, imprescindible, que si no se cumple, pues puede convertirse en un error fatal en la preparación de la oposición. Pero es que además hay una variable que es fundamental, que todavía no he comentado y os voy a comentar ahora, y es el hecho de que el objetivo debe estar vinculado a un plazo temporal, cosa que muchísima gente obvia. Todos aquellos que habéis hablado conmigo para preparar vuestra oposición, y todos, desde luego, todos los que estáis trabajando conmigo en la preparación de vuestra oposición, lo sabéis. Yo os digo, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es este. Bueno, pero el objetivo es este, es conseguir la plaza, ¿cuándo? ¿En la próxima convocatoria o en la siguiente? Porque no es lo mismo. Por ejemplo, ahora estamos a 1 de julio del 25. Lo digo para aquellos que veáis este vídeo pues dentro de unos meses o dentro de unos años. Estamos a 1 de julio del 25. Cuando a mí se me presenta una persona para preparar la oposición a 1 de julio del 25, teniendo en cuenta que preveemos que el primer examen sea aproximadamente en abril y el segundo, segunda quincena de mayo, primera de junio, teniendo tiempo por delante, si esa persona tiene disponibilidad, tiene ganas y está comprometida con la preparación de la oposición, no hay ningún motivo para pensar que no podemos plantearnos como objetivo aprobar el primer examen y aprobar el segundo examen en la próxima convocatoria y, por tanto, ese debe ser nuestro objetivo, conseguir plaza en la próxima convocatoria, no en la siguiente. Y eso lo cambia todo. No es lo mismo plantearse como objetivo conseguir plaza en la administración tributaria, digamos, en general, como un objetivo abstracto, a decir, mi objetivo es conseguir plaza en la próxima convocatoria. Ya os digo, esto lo cambia todo. Y a mí, como preparador, que tengo que trabajar con vosotros y que tengo que planificar vuestro trabajo y que tengo que planificar precisamente cómo vamos a conseguir esos objetivos, resulta fundamental. Ahora bien, os he dicho una cosa, dentro de lo que os he dicho, estamos a 1 de julio del 25. ¿Qué es lo que pasa si esta conversación la tenemos el 31 de diciembre del 25 o el 4 de enero, cuando probablemente esté recién salida la convocatoria? Pues si en ese momento se me presenta una persona para iniciar el programa integral para preparar tanto el primer ejercicio como el segundo, y esa persona no tiene ningún tipo de background, no tiene ningún tipo de experiencia, no tiene ningún tipo de recorrido en la oposición, pues evidentemente los objetivos cambiarán. Pero siempre habrá un marco temporal. A lo mejor nos planteamos decir, mira, pues ¿sabes qué? Nos vamos a dedicar solo a preparar el primer ejercicio, ¿vale? Porque solo quedan 4 meses, y ya veremos lo que pasa con el segundo, pero como mínimo vamos a tratarnos de garantizar la reserva del primero, para después, el resto del año, coger y poder trabajar solo con el segundo. Fantástico, pero fijaros como siempre el objetivo está muy claramente definido y además está vinculado a un determinado marco temporal. Otra manera de plantear los objetivos es coger y decir, bueno, la mayoría de los casos la gente me dice, me encuentro con pocas situaciones como las que os voy a comentar ahora, pero a veces me encuentro, Normalmente la gente lo que quiere es conseguir plaza en la administración tributaria y una vez estén dentro, pues ya trabajarán todo lo que tiene que ver con los procesos de movilidad interna para acabar
llegando al sitio, al espacio geográfico en el que quieren estar. Pero de vez en cuando sí que me encuentro con gente que me dice, mira, es que yo soy de Valdunquillo de Campo, provincia de Valladolid, y yo quiero conseguir plaza en la provincia de Valladolid. Bien, pues conseguir plaza en la provincia de Valladolid pues es más complicado que conseguir plaza, no sé, en la provincia, o en Barcelona o en Madrid, porque en Barcelona y Madrid hay más plazas y concretamente, por el motivo que sea, pues Barcelona no es la plaza más deseada dentro de lo que es el conjunto de verdad de los opositores españoles, y esto lo digo yo, que yo vivo en Barcelona, es decir, que aquí no hay ningún tipo de crítica ni nada, esto es lo que es, yo no hago más valoraciones que constatar los hechos. Entonces, dicho eso, si tu objetivo es conseguir plaza en la provincia de Valladolid, a lo mejor lo que nos tenemos que plantear es, dentro del establecimiento del objetivo y del marco temporal, coger y decir, pues el objetivo es este, pues a lo mejor debemos quedar entre los 100 primeros. Me da igual que haya 800 plazas disponibles, a lo mejor tenemos que quedar entre el 100, entre el 0 y el 100, o entre el 0 y el 150, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es un tema que se tiene que plantear desde inicio, porque va a condicionar la manera en que me vas a enfocar tu preparación a oposición. No lo olvidéis, porque no tenerlo claro muchas veces lo que hace es que nos hace desviarnos de nuestro rumbo y finalmente encallar en todo lo que tiene que ver con la preparación de la oposición. Cuidado, porque es más importante de lo que parece y porque no es tan obvio. Todos pensamos que tenemos claros nuestros objetivos, pero cuando empiezas a rascar, ya os digo yo que no siempre es así. Yo a la gente la gente que muchas veces se ven sorprendidos cuando hablan conmigo la primera vez y les digo, no, pero el objetivo es conseguirlo en la siguiente convocatoria. No tenemos ningún motivo para pensar que no lo puedas conseguir. No tenemos por qué plantearnos objetivos a más largo plazo. Vamos a trabajar, vamos a poner, digamos, todo nuestro compromiso, toda nuestra fe, todos nuestros recursos, todas nuestras capacidades en conseguir nuestro objetivo en la próxima convocatoria. Y ya está. Pero esa reflexión, ya os digo, hay que realizarla. ¿Qué más? Relacionado con el anterior, podemos plantearnos unos objetivos maravillosos, pero hay que ser realista con los recursos disponibles. Y los recursos disponibles desde un punto de vista, digamos, de un opositor tiene, yo diría que fundamentalmente, bueno, tiene varios. Tiene 3 recursos. Y algunos son muy abstractos, ya lo veréis. Pero, y esto es una opinión, todo lo que os estoy contando es opinática mía, es una opinión muy subjetiva, Pero fijaros, hay 3 recursos disponibles fundamentales. El primero tiene que ver con tu capacidad, la capacidad intelectual. Algunos son más listos, otros somos más tontos, es decir, en función de eso, tienes unas cartas con las que jugar. Y ya está, es decir, y no pasa nada. Es decir, ya digo, es decir, hay gente muy inteligente con una capacidad retentiva brutal y hay gente a la que le cuesta más. Ya está, esto es así. También os voy a decir una cosa, La mayoría, el 90% de la población estamos en medio. Es así, es decir, y esto es un tema estadístico, es decir, el 90%, el 95% de la población estamos en un rango de capacidades muy parecido. Lo que pasa es que las utilizamos de manera diferente. Unas las utilizan mejor y otros las utilizamos peor. Ya está, no pasa nada. Pero, dicho eso, tu capacidad intelectual es uno de esos recursos que tú tienes precisamente para preparar tu oposición. El otro recurso que tienes, y este digamos que no es tan evidente como el primero que os he comentado, es tu nivel de compromiso. Tu capacidad para utilizar tu capacidad intelectual, valga la redundancia, de manera recurrente, una y otra vez, día tras día. El nivel de compromiso que tengas, la capacidad, digamos, que tengas, pues eso, para estar motivado una semana tras otra, un mes tras otro, incluso yo diría un año tras otro, ¿verdad?, para conseguir los objetivos, digamos, que te planteas. Entonces, por un lado tenemos la capacidad intelectual y por otro lado tenemos el nivel de compromiso y el nivel de determinación que una persona tiene para conseguir los objetivos que hemos comentado en el primer punto. Esos 2 recursos son fundamentales, capacidad y determinación, ¿verdad? Pues hay un tercer recurso, digamos, que también debemos considerar, que es el recurso tiempo, el recurso disponibilidad. Y cuando hablo del recurso tiempo y del recurso disponibilidad, hablo de un recurso tiempo, digamos, un tiempo de calidad. Me explico. ¿Por qué introduzco el matiz de calidad?
Dices, mira, Fran, yo es que me quiero sacar la oposición en 6 meses, porque soy una persona de altas capacidades y además estoy súper comprometida con la oposición. Genial, fantástico, nada que decir, venga, vamos a por ello, ¿vale? Pero es que resulta que trabajo 8 horas, llego del trabajo muy cansada o muy cansado y resulta que tengo pues responsabilidades familiares. Cuidado, porque puedes tener unas capacidades extraordinarias, puedes tener un nivel de compromiso y una determinación brutales, pero no tienes tiempo. No tienes tiempo de calidad, vas a llegar a casa hecho polvo, cansado, cansada, vas a tener que cuidar de tus familiares, de tu padre, de tu madre, de tu hijo, de tu hija, de tu bebé, de tu marido, de tu marida, de tu pareja, de quien sea. Entonces, desde ese punto de vista, hay que ser realista con los recursos disponibles. Entonces, yo también lo que me he encontrado es que hay gente que no es realista con sus capacidades. Normalmente, yo diría que a nivel de capacidades, la gente es demasiado pesimista. Es decir, es todo lo contrario. Es decir, normalmente la gente está más capacitada, mucha gente está más capacitada de lo que realmente se piensa. Fijaros lo que os digo, ¿no? Normalmente, donde la gente se pasa de optimista es con su nivel de compromiso. Cuando tú empiezas, tu nivel de compromiso, cuando empiezas a preparar una oposición, tu nivel de compromiso normalmente es elevado. Pero esto, con el tiempo, si no se trabaja adecuadamente, si estáis trabajando con un preparador, los preparadores, en esto tenemos que ser muy sensibles. Yo por eso, por ejemplo, todo el tema de las tutorías, cuando alguien se me salta una tutoría, os digo la verdad, no me gusta. No me gusta que la gente se salte las tutorías, pero no pasa nada, quiero decir, forma parte del juego. Oye, Fran, la tutoría de esta semana la dejamos estar porque realmente no tengo nada que comentar, lo tengo todo controlado. No pasa nada, pues la dejamos para la semana que viene, para dentro de 2 semanas o para la siguiente, no pasa nada. Ahora bien, cuando alguien se me salta 2 tutorías, me busco cualquier excusa para llamarle. Os lo digo tal cual. ¿Por qué? Porque eso es una espada de Damocles que todos tenemos encima, que todos los opositores tienen encima, que es precisamente perder compromiso, perder determinación, perder, pues eso, la voluntad de seguir adelante en los mismos términos o con el mismo nivel, digamos, de determinación con la que empezaron, ¿verdad? Y entonces es una cosa que hay que gestionar muy bien. Pero después también otros temas con los que muchas veces somos demasiado optimistas es con nuestra capacidad de disponer de un tiempo de calidad que podamos realmente dedicar a la oposición, un tiempo en el que realmente estemos descansados, en el que nos podamos concentrar, en el que de alguna manera podamos aplicar, pues bueno, eso que os he explicado, por ejemplo, cuando hice el webinar de técnicas de estudio. Fijaros, ¿no? Las técnicas de estudio que ahí comentábamos, eso requiere estar muy fresco, porque las técnicas de estudio que realmente funcionan son tremendamente demandantes. Son muy eficaces, sí, pero son muy demandantes, digamos, para el cuerpo, para la persona, para tu cerebro. Van a exigir lo mejor de ti, van a exigir muchísima energía. Entonces, si tú no tienes disponibilidad de tiempo de calidad, difícilmente las vas a poder poner en práctica de manera recurrente, que en definitiva es lo que al final te acaba dando los resultados que buscas. Entonces, ya os digo, uno de los errores fatales muchas veces está precisamente no ser realista, es decir, llevarse al autoengaño cuando hablamos de cuáles son los recursos de los que disponemos para preparar la oposición. Es mucho más interesante en ese sentido ser realista y poder hacer una planificación adecuada en función, digamos, de los recursos de los que disponemos, que no coger y ya digo, autoengañarse, hacer según qué tipos de planificaciones, lo cual nos va a llevar, pues bueno, a la desmotivación primero y al abandono después. Entonces, ya digo, cuidado con esta historia. Tercer tema, descuidar tu salud física y tu salud mental. Voy a intentar aligerar e ir más rápido, pero bueno, salud física. Está demostrado, esto lo demuestra la ciencia, digamos, que una persona, digamos, que se cuida físicamente, en el mundo de la oposición, en cualquier tipo de actividad, digamos, que sea exigente a nivel intelectual, va a tener muchísimo mejor rendimiento que una persona que lleva una vida sedentaria. En definitiva,
tenemos un cuerpo regado por sangre y esa sangre riega nuestro cerebro. Nuestro cerebro para funcionar tiene que estar bien regado, ¿verdad? Entonces no es lo mismo un cuerpo sano que se mueve, por el que circula la sangre, digamos, y que de alguna manera está activo, de manera que le llega sangre fresca a ese cerebro de manera recurrente, de manera que de alguna manera pues está activo, digamos, y esas neuronas, digamos, pueden trabajar a pleno rendimiento, que una persona, digamos, que no está en esa situación. De manera que es importante mantenerse activo, ya digo, aquellos que seáis jóvenes, digamos, pues que vais al gimnasio y vayáis bien, ojo, sin lesionarse, evidentemente, sobre todo, yo por ejemplo digo que tenía en este último examen, uno de mis alumnos, un chaval que muy activo, lo cual es fantástico, y le gustaba jugar, y le gusta todavía jugar a básquet, ¿verdad? Pues me dijo, no, yo un par de semanas antes de los exámenes he dejado de jugar a baloncesto, porque lo último que quiero es lesionarme una mano y no poder escribir el día del examen. Pues fantástico, genial. Pero más allá de eso hay que mantenerse activo, digamos, porque ya digo, la salud física, digamos, un cuerpo activo, un cuerpo sano, incide de manera importante en la capacidad mental, en la capacidad intelectual, en el rendimiento intelectual que nosotros, digamos, somos capaces de generar, digamos, como personas comprometidas con la preparación, en este caso, de una oposición. Pero más allá de eso, también debemos cuidar nuestra salud mental. Y esto es obvio cuando lo dices, pero no es tan obvio cuando todavía no lo tienes identificado. Preparar una oposición desde un punto de vista de la salud mental puede ser tremendamente demandante, sobre todo para aquellas personas que no están habituadas a realizar una actividad o a desarrollar un proyecto a tan largo plazo en solitario, porque efectivamente preparar una oposición es un trabajo fundamentalmente muy solitario, y esto aquellos que ya tenéis experiencia en ello pues lo sabéis, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, preservar la salud mental es fundamental, porque una mente sana, una mente optimista, una mente, digamos, inundada de sentimiento positivo, va a dar un rendimiento muy superior a aquella mente que está justo en lo contrario. Entonces, ¿yo qué es lo que os recomiendo en estos casos? Pues que tratéis, digamos, de rodearos de personas con una actitud positiva, tanto desde la perspectiva de la preparación propiamente dicha, como desde la preparación, digamos, de vuestra vida en general, ya sea a nivel de relación de pareja, amigos, familiares, y que intentéis huir como de la peste, y esto que os voy a decir es duro, pero huid como de la peste de cualquier entorno en el que de manera recurrente se versen opiniones negativas que no generen más que energía negativa. Y estoy pensando en foros de internet, estoy pensando en grupos de Telegram, es decir, cuidado con esto. Y os lo digo yo, que soy, lo sabéis, digamos, que soy muy activo en redes sociales y que soy muy activo en foros, soy muy activo en grupos, ¿verdad? Pero cuidado con eso. Una cosa es tener claro, digamos, que esos grupos, que esos foros pueden ser tremendamente positivos, porque muchas veces se vierte información súper interesante en relación con novedades de la oposición, en relación, por ejemplo, con el tema de los timings, en relación con determinadas publicaciones de la propia agencia tributaria, cambios normativos, en relación, por ejemplo, con cuándo se reúne el tribunal, en relación con la información que muchas veces se filtra a través de los sindicatos, lo cual es fantástico, porque te permite estar al día, te permite estar conectado con la oposición, te permite estar conectado también con personas que, como tú, también están solas preparando la oposición, pero a la que veáis que se empiezan a generar dinámicas negativas, y los que estáis metidos ahí sabéis de lo que hablo, huid, saliros de ahí, eso nos interesa. Y eso es una recomendación que yo le hago a todos mis alumnos. Estáis muy metidos en grupos, me parece bien, no pasa nada. Pero a que empecéis cuando la gente empieza a rajar y empieza a despotricar contra la agencia tributaria, contra el tribunal, cuidado con esto. ¿Por qué? Porque vosotros tenéis que mantener una actitud positiva precisamente para poder rendir al máximo desde un punto de vista intelectual. Fijaros que os lo planteo desde un punto de vista estrictamente egoísta. Precisamente para que podáis rendir al máximo, ese tipo de situaciones las tenéis que evitar.
y entonces rápidamente os tenéis que salir de ahí y no involucraros en ella. Y eso es una recomendación que yo os hago. Y ya os digo, descuidar tu salud física y mental es uno de esos elementos que yo tengo identificados como que cuidado, es un tipo de error fatal que te puede llevar al hoyo, pero por sí mismo, lo puedes hacer todo perfecto. Como descuides este punto, mucho cuidadito con dónde puedes acabar. Venga, siguiente error o siguiente cosa, por cierto, bueno, luego os lo comentaré. Este me parece que es una perogrullada, que todos lo tenéis identificado, no me quiero extender demasiado en él, no buscaré el acompañamiento adecuado. Pues eso es obvio, es decir, lo que os comentaba al principio del vídeo, es decir, a mí me llega gente pues, que me llegan, pues eso, que vienen rebotados de otros preparadores o de otras academias. Pues bien, es un error que muchas veces cometemos y muchas veces no es culpa nuestra, es decir, acabas contratando a una academia y resulta que esa academia no cumple lo que había prometido, pues en realidad la responsabilidad debería ser de ellos, ¿verdad? Pero el error está ahí. El error está ahí, no es culpa tuya, aquí hay unas personas que no están cumpliendo sus compromisos y más allá de que efectivamente el nivel debería ser posible en muchos casos exigirles responsabilidad por ello, la realidad es que hay un error en la selección, digamos, de las personas o las entidades que te van a acompañar en el transcurso de tu preparación de la oposición, que bueno, que puede ser un error fatal. En este caso yo lo que os recomendaría sería, para empezar, un primer aviso que os hago. Yo tengo una visión sesgada de esta historia. ¿Por qué? Cuando digo una visión sesgada, es decir, yo diría que yo tengo una visión demasiado negativa de este tema. Pensar que a mí, las personas que me llegan, ya digo, como os decía al principio, a mí me llegan personas que se inician en la oposición, entonces en ese sentido no tienen ninguna experiencia previa, ni positiva ni negativa, no han tomado ninguna decisión desde el punto de vista, digamos, del acompañamiento que deben buscar. Muchos de ellos están en ese proceso, ¿verdad? Pero cuando digo que yo tengo una visión sesgada es que todas las personas que me llegan, digamos, de nivel avanzado, con cierto recorrido o con cierta experiencia en la oposición, normalmente ya me vienen rebotadas de otros sitios. Y ahí su experiencia es negativa. Entonces a mí lo que me llega es negativo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué digo, dónde está el sesgo? Pues que las personas que tienen una experiencia positiva, que están muy contentas con su preparador, que están muy contentas con su academia, estas personas directamente a mí no me llegan, porque no están buscando preparador, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, yo os diría que, cuidado con esto, el aviso que os hago es que mi visión es sesgada. Yo no tengo una visión objetiva de todo lo que está pasando en el mercado, cuando digo el mercado, en la industria de la preparación de las oposiciones, es decir, lo que a mí me llega es solo una parte. Pero para esas personas que a mí me están llegando, este es un punto clave. Yo tengo personas, digamos, yo estoy preparando a personas que si en un momento determinado, en vez de elegir A, hubieran elegido B, hoy día serían funcionarios de Hacienda. Es decir, que no os quepa ninguna duda. Serían agentes de Hacienda. Pero en su momento tomaron una decisión que no fue la adecuada y eso pues les llevó pues a no dar el rendimiento o no dar los resultados que por capacidades, que por compromiso, que por disponibilidad hubieran podido dar. Entonces, simplemente tenerlo en cuenta, es un tipo de error que se puede cometer. Ya os digo, mi visión es muy, muy sesgada en este tema, pero bueno, muchos ya sabéis de lo que hablo y tampoco me quiero extender más. Por cierto, aprovecho, que es lo que os quería comentar antes, porque pensaba que este warning o este aviso o este anuncio llegaba antes. El 70% de los que estáis viendo este vídeo no estáis suscritos al canal. Hombre, suscribiros y así, bueno, pues tendréis, digamos, acceso a los vídeos que voy publicando a medida que los voy publicando y os irán llegando, digamos, de una manera mucho más rápida, mucho más ágil. Por lo demás, deciros, este canal en realidad no está monetizado porque es un canal muy pequeñito y no da para eso, de manera que en realidad a mí que os suscribáis o no,
a vosotros no os genera ningún coste, a mí no me genera ningún beneficio pecuniario directo, pero también es verdad que, hombre, te gusta mucho, ¿no? Cuando ves, digamos, que la gente se va suscribiendo al canal, pues vas viendo que, bueno, que la gente está interesada en lo que vas haciendo y en el tipo de material y en el tipo de contenido que estás desarrollando, lo cual es siempre muy agradable, incluso desde el punto de vista, digamos, del propio ego, ¿no? Que todos tenemos, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, como yo también tengo mi corazoncito, pues, hombre, si os gustan este tipo de vídeos y este tipo de material, pues suscribiros al canal, cosa que os agradeceré de por vida. Entonces, me dejo de rollos. Ahora ya vamos a empezar con los 3 últimos errores, digamos, errores fatales que la gente comete o que la gente ha cometido y que les ha privado precisamente de disfrutar en su puesto en la agencia tributaria. Y aquí es donde yo ya os voy a decir que estos ya no son tan evidentes, ¿vale? El primero de ellos tiene que ver con, y esto es un error muy típico, que es preparar excesivamente el primer ejercicio en detrimento del segundo. Si os paráis a pensar, dices, ostras, Fran, muchos de vosotros diréis, yo esto ya lo tenía identificado, ya lo tenía pensado, y otros muchos os vais a empezar a sorprenderos un poquito porque es muy probable que estéis metidos en esto. Está muy relacionado con lo que os he comentado en el primer punto, la definición de objetivos. Si yo empiezo a preparar a una persona hoy, 1 de julio del año 25, con la mirada puesta en abril del 26, yo tengo que preparar los 2 ejercicios, porque mi objetivo es que esa persona consiga plaza. Y si mi objetivo es que esa persona consiga plaza en la próxima convocatoria, va a tener que superar el primer ejercicio y va a tener que superar el segundo. Pues bien, si yo preparo el segundo ejercicio, fijaros lo que os voy a decir, si yo preparo solo el segundo ejercicio y me dejo la preparación del primer ejercicio para los últimos 3 meses antes de la oposición, tengo posibilidades de conseguir la plaza. Pero si lo hago al revés, ya os digo yo que no lo voy a conseguir. Así de claro os lo digo. ¿Por qué? Porque el segundo ejercicio, que es en el que realmente se asigna la plaza, es un ejercicio complicado. Es un ejercicio, digamos, que nos va a sacar a todos de nuestra zona de confort. ¿Por qué? Porque nos va a obligar ¿a qué? A desarrollar nuestras respuestas en función de la pregunta que nos hagan. Es decir, nos va a obligar no solo a responder, sino a justificar, y además nos va a obligar a relacionar conceptos. Fijaros que muchas veces preparamos la oposición, la gente prepara la oposición, y esto también podría ser un error, pero bueno, no lo he puesto aquí, la gente prepara la oposición por temas. Cuando digo por temas, hablo por los temas que aparecen en convocatoria, tema 1, tema 2, tema 4, tema 16. Y eso tenéis que tener en cuenta que en nuestra oposición, en el segundo ejercicio, los supuestos prácticos no se plantean así. En un mismo supuesto práctico, en una misma pregunta, en una misma cuestión, te obligan a relacionar conceptos, te obligan a relacionar el inicio de un procedimiento inspector con el plazo de prescripción del derecho de administración tributaria, precisamente a regularizar pues, la situación tributaria del obligado tributario. Entonces, son cosas, una, digamos, está prevista en el artículo 150 de la Ley General Tributaria y la otra en el 66. No tienen nada que ver, se ven en temas diferentes y, sin embargo, a ti te obligan, en un mismo supuesto, en una misma cuestión, digamos, en plantear, pues eso, el inicio del procedimiento inspector, artículo 147 y artículo 150 a nivel de plazos, con el artículo 66, el tema de prescripción, 66, 67 y 68. Son cositas diferentes. Y en cambio tú tienes que tener la capacidad de relacionarlas. Lo mismo pasa con muchísimos supuestos prácticos, con muchísimas casuísticas, muchísimas particularidades de nuestra oposición. Entonces, eso es mucho más complejo, mucho más difícil de preparar, que no el primer ejercicio, que en definitiva es un ejercicio tipo test, complicado. Cuidado, no vamos a trivializar las dificultades que implican preparar el primer ejercicio, aunque utilices una plataforma fantástica. Yo, por ejemplo, con mis alumnos trabajamos con Oposita Test, yo tengo un acuerdo con Oposita Test, que es una plataforma que a mí me flipa, me encanta, creo que esta gente han hecho un trabajo extraordinario, y bueno, por eso trabajo con ellos, pero os diría que esa plataforma es tan buena que es muy fácil que te vayas directamente a la misma y empieces a trabajar más de lo necesario precisamente en ella y que sobreprepares el primer ejercicio en detrimento del segundo. Yo por eso, por ejemplo, yo a mis alumnos solo les doy acceso
a la plataforma los últimos meses antes del examen. 3-4 meses antes del examen, no antes. ¿Por qué? Precisamente para evitar este problema. Y mientras tanto, ¿qué hacemos antes? Trabajar con supuestos prácticos. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que trabajemos sobre todo en aquella parte que nos saca de nuestra zona de confort y luego ya iremos a trabajar el test. Porque en el test, por difícil y puñetero que sea el test, en definitiva, tú en el test te van a dar 4 opciones y vas a tener que identificar la respuesta correcta o la incorrecta, cuando es lo que te piden, ¿no? Pero fijaros que es muy diferente. Entonces, hay muchísima gente que, ya digo, yo tengo una alumna con reserva del primero y que estamos trabajando ya en la preparación del segundo, que tiene en el test, tiene reserva del primero, ya digo, y sabe, bueno, sabe que no aprobó el segundo y estamos ya trabajando, y tiene un resultado en el test extraordinario. Por encima, si no recuerdo mal, por encima de 8,70. Un resultado por encima de 8,70, me parece que lo digo bien, un resultado por encima de 8,70 en ese test es la leche. Lo que te está diciendo es que esta persona tiene una capacidad intelectual y un nivel de compromiso y una capacidad de dedicación, una capacidad de esfuerzo y una capacidad de trabajo muy por encima de la media. Pues bien, lo que yo digo es, si esta persona, en vez de trabajar solo el test para conseguir ese 8,7, hubiera preparado menos el test y hubiera preparado, teniendo en cuenta sus capacidades, tanto de dedicación como intelectuales, hubiera trabajado más en la preparación del segundo, pues no habría ningún motivo para pensar que esta persona no podría tener ya su plaza, ¿verdad? Entonces, son simplemente, ya digo, es una reflexión que os hago, pero simplemente que la tengáis en cuenta para que no caigáis en este tipo de errores, que ya os digo, son muchísimo más frecuentes de los que os pensáis, porque yo tengo alumnos que vienen de esto. ¿Qué más? Esta para nada es evidente o es demasiado evidente y es algo que la gente muchas veces se le olvida. Esto es un proceso competitivo. Entonces, cuando es un proceso competitivo, lo que quiero decir con que es un proceso competitivo y que es un error olvidar que es un proceso competitivo, el error no es tanto olvidar que es un proceso competitivo como pensar que tú en realidad estás compitiendo contra ti mismo. Porque muchas veces la gente se plantea la preparación de la oposición como si se tratara de un proceso competitivo contra uno mismo. Voy a tratar de explicarme mejor. Esto no va de que te dan un temario con 30, 40 o 50 temas que tienes que trabajar con mayor o menor profundidad. Y esto no va de cuán capaz eres tú, digamos, de controlar, de acabar de dominar todo ese temario. Esto no va de eso. Y hay muchísimas academias, me consta que hay muchas academias que lo plantean en estos términos. Te dan el conjunto del temario desarrollado en una serie de volúmenes y de carpesanos que te mandan a casa, que son 5 o 10 volúmenes, que dices, ¿pero esto qué es? Y te dicen, ahí lo tienes, y apa, como decimos los catalanes, apali, métele caña. No va de eso. Eso es una aberración. Y eso lo que lleva es a la persona a plantearse de manera más o menos implícita que realmente la preparación de la oposición es un proceso competitivo contra sus propias capacidades. ¿Cuán capaz soy yo, digamos, de dominar el conjunto del temario? ¿Un 25? ¿Un 30%? ¿Un 40%? ¿Voy a ser capaz de memorizar, si fuera de eso, un 47% del temario? ¿Un 52%? ¿Hasta dónde voy a llegar? ¿Cuán capaz soy de eso? ¿Y eso a dónde te lleva? Pues eso te lleva a todo lo que hemos comentado anteriormente, a la desmotivación primero y al abandono después. Pero esto no va de eso. Esto es un proceso competitivo. Tú no tienes que dominar el 100% del temario. Tú tienes que dominar determinadas partes de ese temario, las partes más importantes, digamos, con un nivel de competencia superior al de los otros opositores. Y eso cambia radicalmente las reglas del juego. Yo, a la gente que se interesa, digamos, por trabajar conmigo, yo les digo, como preparador de opositores, mi objetivo, mi razón de ser como preparador es situarte a ti, el día del examen, en una situación de ventaja competitiva respecto al resto de opositores. Ese es mi cometido.
No hay otro. Y a partir de ahí, todo lo que trabajo, todo lo que tiene que ver con la metodología, técnicas de estudio, los vídeos explicativos, todo lo que yo preparo para mi gente, está pensado en esos términos. Porque es eso, es un proceso competitivo. Si lo olvidáis, si convertís esto en un proceso competitivo contra vosotros mismos, de manera que no existe absolutamente nada más, ya digo, eso está abocado al fracaso, porque os voy a decir otra cosa, por si no os lo han dicho en vuestras academias. El temario de esta oposición es infinito. No te lo acabas nunca. No lo acabas nunca. Porque empiezas con las leyes. Las más importantes. Vamos, derecho tributario. Ley general tributaria. La ley de leyes dentro del derecho tributario. Igual que tenemos la Constitución, digamos, en el primer bloque, en el tercer bloque tenemos otra ley de leyes, que es la ley general tributaria. Ley fantástica, por otro lado. Tenemos sus reglamentos de desarrollo. Pero eso por la parte del derecho tributario general. Pero luego tienes, digamos, todas las leyes de los impuestos, todos los reglamentos de los impuestos. Pero si todo acabara aquí, pues eso sería acotado. Pero luego empezamos con las instrucciones, empezamos con las órdenes, empezamos con las resoluciones administrativas, empezamos con las sentencias del Tribunal Constitucional, empezamos con las resoluciones de los tribunales económico-administrativos, es decir, empezamos a trabajar la jurisprudencia. ¿Y eso qué es? Eso es infinito, no te lo acabas nunca. Entonces llega un momento, yo tengo muchísimas conversaciones con mis alumnos, oye Fran, pero es que esto no lo llevo bien, no te preocupes, ya lo llevarás bien si te da tiempo, pero es importante, sí es importante, porque todo es importante, porque todo te lo pueden preguntar, pero eso es menos importante que otras cosas que preguntan más a menudo. Entonces, cuando sepas esas otras cosas, por decir algo, cuando sepas muy bien, cuando domines muy bien el aplazamiento y el fraccionamiento del pago, entonces sí, entonces te podrás poner a estudiar censos. Pero no al revés. No me digas que vas a esperarte a dominar todos los censos y aprenderte de memorias todos los censos antes de preparar el aplazamiento y el fraccionamiento del pago. Porque no funciona de esa manera. ¿Por qué? Porque lo preguntan más. En cambio, digamos, entonces, en una situación de ventaja competitiva, a ti lo que te interesa precisamente es eso. Tu plaza va a estar en el aplazamiento y fraccionamiento del pago, más que en los censos. Porque si hacen una pregunta complicada de censos, no la vas a saber tú, pero no la vas a ver el de al lado. Pero si te hacen una pregunta complicada de aplazamiento y fraccionamiento del pago, una relacionada, por ejemplo, con el artículo 54 del Reglamento General de Recaudación, cuidado, porque ahí sí que puede estar tu plaza. Porque a lo mejor tú te la sabes, pero el de al lado también. Y entonces tú ahí tienes que demostrar que eres capaz de resolver esa situación mucho mejor que el de al lado o los de al lado. ¿Vale? Entonces, ya digo, es importante que entendáis la oposición o la preparación de esta oposición desde la perspectiva de que es eso, un proceso competitivo. Y ya con esto último ya acabo, y esta es muy subjetiva, pero es un error muy frecuente que he visto, y es de esos errores, digamos, que te llevan al hoyo, que es no disfrutar de todo el proceso, no disfrutar del camino. Pensar que esto es un paréntesis, si tú piensas que esto es un paréntesis que realizas en tu vida y que durante un año no vas a vivir y lo único que vas a hacer es preparar esta oposición y que no hay otra cosa, no hay nada más, y que da igual, que a lo mejor el derecho tributario no te gusta, pero es una, ¿cómo diría yo? Es un tormento que tienes que pasar durante un año con el objetivo de alcanzar la gloria, entiéndase por gloria, conseguir un puesto en la agencia tributaria. Si ese es el planteamiento, si tú planteas la preparación a la oposición como un calvario a superar, lo normal es que no lo acabes, lo normal es que no consigas el éxito. ¿Por qué? Porque directamente te vas a desmotivar, porque somos personas, no somos máquinas, y finalmente esto te llevará al abandono de la oposición. Eso en el mejor de los casos. En el peor de los casos te hará que arrastres la preparación un año tras otro, y que no pierdas solo un año de tu vida, sino que pierdas varios. Ahora bien, si tú disfrutas del camino, si tú disfrutas, digamos, de la preparación, si tú coges y dices, ostras, hoy mi preparador me ha planteado un ejercicio de IRPF en el que he tenido que calcular, de un matrimonio he tenido que calcular los rendimientos del trabajo de ella,
porque tiene rentas en especie por un lado, rentas en especie por otro, tiene exenciones por otro. Él, por el otro lado, he tenido que calcular los rendimientos de las actividades económicas de él. Y además resulta que el matrimonio comparten determinados activos que le generan una serie de rendimientos. Y todo esto además luego me ha pedido que haga la integración y compensación de rentas de uno y de otro. Y lo he hecho todo, y lo he hecho bien, y lo he hecho en 15 minutos. Joder, eso es algo que tienes que, tienes que montarte una fiesta a ti mismo, lo tienes que disfrutar. Entonces, eso es algo que un día tras otro, si tú pones en valor los méritos que vas acumulando y los pequeños éxitos que vas alcanzando, el camino, digamos, no solo es algo que puedes disfrutar, sino que es algo que pones en valor, porque en definitiva, digamos, durante la preparación de la oposición, tú lo que estás haciendo es que estás dando lo mejor de ti mismo, lo mejor de ti misma. Pues eso es algo que no debes obviar, que debes disfrutar y que debes poner en valor, ¿vale? Entonces, ya digo, simplemente no lo olvidéis, porque hacer justo lo contrario, es decir, convertir esto en un calvario, en un paréntesis que tengo que superar durante un determinado tiempo, eso puede funcionarte durante un poquito tiempo, durante unas pocas semanas, pero no más. Eso en el largo plazo no funciona. En el largo plazo lo que funciona es que disfrutes de lo que estás haciendo, que seas capaz de decir, vale, de acuerdo, no me gusta estudiar censos, pero me gusta estudiar el procedimiento inspector. Tienes que encontrar estos, tienes que ser... yo tengo alumnos que me dicen, a mí me gusta estudiar las sanciones. Genial. ¿No? Que no te importe parecer un friki. Joder, porque eso es lo importante. Que disfrutes con lo que estás haciendo. ¿Te gusta estudiar sanciones? Pues estudia las sanciones, conviértelas en tu punto fuerte. Dices, es que no me gusta la revisión en vía administrativa porque no la acabo de entender. Pues ¿sabes qué? Entiéndela. Porque cuando la entiendes, como lo preguntan mucho, según cómo la puedes convertir en una fortaleza. Y si la convertías en una fortaleza, ¿sabes lo que acaba pasando? Que ya te gusta más. Porque es tu punto fuerte. Y además porque te lo has currado, era tu punto débil y ahora es tu punto fuerte. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Pues estás disfrutando del proceso, estás disfrutando del camino, y de eso se trata. ¿Cómo es aquello, no? Es decir, ¿qué es lo que decía Séneca? Mientras se espera vivir, la vida pasa. Pues recordarlo. Es decir, tenéis que disfrutar, digamos, de todo lo que es el proceso de preparación de la oposición, porque además es algo para disfrutar. Y ya está, pues estos son los 7 errores, digamos, que yo tengo identificados, 7 errores fatales. Ya habéis visto que le hemos dado la vuelta y que espero que os ayude desde un punto de vista constructivo, pues eso, a mejorar vuestra capacidad para afrontar con éxito esta oposición, que por otro lado no es fácil, pero desde luego no es imposible. En cualquier caso, ya sabéis, estoy a vuestra disposición para resolver cualquier tema, cualquier duda que queráis comentar conmigo. Por otro lado, también estoy abierto, lo que os digo siempre, a que si tenéis algún tema que queréis que toque y que consideréis que puede ser de interés para vosotros, pues no os cortéis, me mandáis un mail a info@agentesdehacienda.com y yo, si puedo, pues estaré encantado pues de generar ese tipo de contenidos. Mientras tanto, ya os digo, estamos en contacto. Espero veros por el canal. ¡Chao!